El mensaje anterior, basado en el libro de Esther que estamos estudiando, la situación del pueblo, el decreto que había para aniquilar, exterminar el holocausto judío ahí en el reinado de Persa, era muy, muy fuerte, pero Dios obró. En la situación que vimos en el libro de Esther habían solo dos opciones. Uno era la muerte de todo el pueblo de Dios por el decreto que no se podía revocar. Recordemos que ese decreto no se podía anular, estaba. O sea, llegó el día y la orden estaba, ¿ya? O podía suceder entregar a los judíos el poder legal para defenderse de todos los que quisieran asesinarlos, que es lo que sucedió, ¿ya? Que es lo que vimos la semana pasada. Dios actuó, entregó este decreto, los judíos se pudieron defender, ¿ya? Pudieron, en vez de ser atacados, atacar, ¿ya? Pero vimos que en ningún momento dice la Escritura que atacaron y robaron, sino que se defendieron, ¿ya? Entonces podríamos concluir que los muertos que hubieron fueron los que atacaron al judío, porque nos sale la palabra de Dios que el judío, tengo una orden de poder matar, voy y mato a mi vecino sin que el vecino me haya provocado o me haya atacado. Ahora, Dios actuó, el pueblo de Dios también, ya que vimos que en cuanto a la justicia divina final vimos dos cosas. Dios da lo que la persona merece y su pueblo actúa como Él ordena, ¿ya? Dios no va a dejar pasar, hermano, nada de lo que sucede. Y cada persona va a recibir lo que se merece o lo que ha sembrado, ¿ya? Entonces, eso es algo que nosotros no tenemos que olvidar cuando vemos la palabra de Dios y cuando vemos lo que sucede a nuestro alrededor, ¿ya? Por eso, siguiendo con Esther capítulo 9, téngalo abierto ahí porque vamos a estar viendo algunos versículos el día de hoy. Vamos a estar desarrollando la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado esas expresiones, qué terrible cómo acabaron, qué lamentable, mira, no quedó nada. Bueno, hoy día en Chile ya se está haciendo común, acribillaron a uno, mataron a cuatro, parece que está empezando a ser como el panorama diario de la violencia, ¿ya? Después toman al asesino y lo exculpan, ¿ya? Porque así es el corazón caído del hombre, ¿ya? Pero cuando vemos cosas que suceden, dicen, ¡ay, qué terrible! Miren lo que pasó. Esa expresión está. Ahora, la Biblia dice que es terrible caer en las manos de un Dios vivo, ¿ya? En Hebreos capítulo 10, verso 31, está esa verdad. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. O sea, cuando Dios ejecuta juicios, cuando Dios disciplina, cuando Dios paga conforme a lo que el hombre ha sembrado, muchas veces el resultado tiene una sola palabra, terrible. Porque lo que hicieron fue terrible. ¿Qué dice Hebreos 10, 31? Por favor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ser objeto, hermano, de la disciplina divina por rebelarse contra Dios y hacer mal a su pueblo es tremendo. Hermano, es tremendo, es terrible aquellos que se han levantado contra el pueblo de Dios, contra la palabra de Dios, contra un Dios santo. Dios no va a quedar inmune ni indiferente. Si hoy día no ha aplicado justicia, va a llegar el momento. Ya, va a llegar el momento, eso es seguro, hermano. No lo dude. Y no es que uno esté amenazando, ni la filosofía del miedo. No. Hablando de un Dios justo. Él va a pagar de acuerdo al pecado, de acuerdo a la maldad que el hombre hizo. En el caso de Esther, la justicia divina no esperó el fin del mundo, cuando van a juzgar a toda la humanidad, sino que ocurrió en esta vida. Y lo más interesante, utilizó un rey pagano para condenar a aquellos que querían matar al pueblo de Dios. Dieron vuelta la situación. ¿Quién dio el primer decreto para matar a los judíos?
el rey, instigado por Amán. ¿Quién dio el segundo decreto de defensa propia para los judíos? El rey, ¿ya? Usado por Dios a través de Esther y Mardoqueo, ¿ya? Ahora, es decir, cuando nosotros vemos lo que sucedió, hermano, y lo que, si usted ha leído Esther 9, se sorprende algunas cosas que se ven ahí, que están en la Escritura, ¿ya? Al ver eso, estamos viendo los resultados terribles por pecados terribles. Eso es lo que vamos a estar mirando hoy día. Los resultados terribles por pecados terribles. Ahora, si miramos en cierto aspecto, y lo vamos a ir desarrollando esto el día miércoles, que tenga interés, porque uno dice, porque hay pecados, parece que hubieran más grandes que otros. Más que más grandes que otros, hay otra explicación en eso. Pero hoy día estamos empezando a ver esto, los resultados terribles por pecados terribles, ¿ya? Vamos a ver Esther capítulo 9, ¿ya? Versículos 9 al 15. Pero yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, una traducción bastante interesante. Usted márquelo en la Biblia, o si quiere escucharlo solamente. Esther capítulo 9, versículos 9 al 15, dice así, escuche con atención. Ese mismo día, cuando se le informó al rey el número de muertos en la fortaleza de Susa, hizo llamar a la reina Esther y le dijo, los judíos mataron a 500 hombres solo en la fortaleza de Susa, además de los 10 hijos de Amán. Está hablando el rey, ¿eh? Si aquí hicieron eso, ¿qué habrá pasado en el resto de las provincias? Ahora bien, miren lo que le dice el rey a Esther. ¿Qué más quieres? Si será concedido, dímelo y lo haré. Respuesta de Esther. Esther contestó, si al rey le agrada que a los judíos de Susa se les dé permiso para hacer mañana lo que hicieron hoy, o sea, que sigan defendiéndose, y miren lo que pide Esther, y que los cuerpos de los 10 hijos de Amán sean atravesados en un poste. El rey estuvo de acuerdo, y el decreto se hizo público en Susa. Atravesaron los cuerpos de los 10 hijos de Amán. Luego, el 8 de marzo, los judíos de Susa se reunieron y mataron a 300 hombres más, y otra vez tampoco se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Hermano, la petición de Esther fue que atravesaran con estaca a los 10 hijos de Amán. Uf, cuando uno lee eso, dice, ¡uy, este Dios cruel! ¿Ya? Este Dios sanguinario, este Dios tan vengativo. Espera un poquito, espera un poco. Estamos hablando de resultados terribles por pecados terribles, ¿ya? Ahora, esto era algo que sin duda era un deseo de mostrar que esto no debía repetirse y que los deseos de exterminar a un pueblo no volverían a ocurrir en Persia, porque iba a quedar en la historia. Supiste que trataron de matar al judío, pero pasó esto, y los hijos del gran Amán, los 10, murieron y después fueron exhibidos públicamente para que no olvidaran que irse contra el Dios de los israelitas y contra su pueblo tiene consecuencias terribles, ¿ya? Dios determinó que la descendencia de Amán no tuviera posibilidad de vengarse y por ello los hijos fueron destruidos, ¿ya? Permitió eso el Señor. Vemos claramente los resultados terribles por pecados terribles. Bien simple. No podemos esperar otros resultados, ¿ya? El decreto de autodefensa permitió que existiera justicia y en vez de muerte y destrucción disfrutaron de un tiempo para recordar con alegría la protección divina. ¿Ya? Quiero que vayamos ubicando eso. ¿Por qué Dios permite y por qué sucedió lo que sucedió? ¿Ya? Entonces tenemos que estar recordando. Así continúa el relato de lo que ocurrió en Esther capítulo 9. En Esther capítulo 9. Vamos a volverlo a leer en la otra versión, ahora de los versículos 16 al 19. Escuche.
Mientras tanto, los demás judíos en todas las provincias del rey se reunieron para defender su vida. Ojo con lo que está diciendo la Biblia. Quedaron aliviados de todos sus enemigos al matar a 75.000 de los que los odiaban, pero no se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Vuelve ese principio. Eso ocurrió en todas las provincias el 7 de marzo. Y el día 8 descansaron para celebrar su victoria con un día de fiesta y alegría. Los judíos de Susa mataron a sus enemigos el día 7 de marzo, continuaron el 8 y luego el día 9 descansaron y lo designaron su día de fiesta y alegría. De manera que hasta el día de hoy los judíos del campo que viven en las aldeas remotas celebran un día feriado anualmente en el día señalado a los fines del invierno, en el cual se alegran y se mandan regalos de comida unos a otros. La fiesta de Purim, que la vamos a estar viendo más adelante. Sin mencionar el nombre, Dios, hermano, el libro de Esther muestra cómo Él opera de forma soberana en todos los eventos que ocurren. El libro de Esther es uno de los libros de la Biblia que no menciona el nombre de Dios, pero vemos cómo Dios está actuando directamente, cómo Dios entrega un resultado de acuerdo a el suceso realizado. Ahora, no debo olvidar que el libro este es un libro acerca de la voluntad de Dios, que Él lleva soberanamente a cabo, ¿ya? A pesar de los pecados y rebeliones humanas. A pesar de todo, Dios cumple su propósito. Pero, también habla acerca de la responsabilidad humana que tenemos los hijos de Dios para seguir las instrucciones divinas siempre, y especialmente cuando Dios nos hace parte de un plan que debe ser realizado bajo el actuar humano, ¿ya? Y esto es importante saber. Dios soberano realiza su plan, pero a través de tu vida, a través de mi vida y a través de los lugares donde nos tiene. No somos títeres, sino que somos ejecutores del plan de Dios para lo que Dios está haciendo. Toda acción tiene consecuencias, toda. Todo pecado tiene resultados, todo. Y los pecados terribles tienen resultados terribles. ¿Ya? Yo siembro papas, vas a hacer papas, no sandía ni cebolla. Siembro viento, dice que voy a cosechar tempestades. Entonces, lo que estamos viendo es el resultado simplemente de lo que el corazón de los que se iban a hacer contra Dios y su pueblo, y Dios lo dio vuelta. ¿Ya? Porque los resultados terribles son por pecados terribles. Dios implacablemente seguía cumpliendo su voluntad. Los enemigos continuaban con sus planes de exterminar al pueblo judío. No olvidemos que el primer decreto no se borró. Entonces, lo más probable es que en algún lugar hicieron efectivo ese decreto los no judíos y atacaron a los judíos. Eso es lo más probable. ¿Ya? Lo que iban a lograr estos enemigos del pueblo de Dios por hacer eso era directamente proporcional a sus intenciones. Era algo terrible. Ellos, cuando atacaban a ese vecino, a esa persona que era judía, no le iban a decir: oiga, por favor, no pasa sus cosas. No, lo iban a matar a todos, mujeres, niños, ancianos, todo, y quitarle las cosas. No sé si lograba en algunos casos, pero la diferencia es que ahora el judío podía defenderse. Podía también matar al otro, porque lo iban a matar, se estaba defendiendo. ¿Ya? No podían este enemigo terminar de otra manera. Hay una causa y una consecuencia. Pero mientras tanto, Esther y Mardoqueo seguían instrucciones divinas, ¿ya? Para recibir el decreto y entregarlo al pueblo. Pero también el pueblo comenzó a cumplir con sus responsabilidades en defensa de su vida. Entonces, estas dos cosas en juego. Los enemigos estaban cosechando los resultados terribles de los pecados terribles, pero el pueblo estaba también defendiéndose y cumpliendo legalmente lo que podían hacer. ¿Ya? No sale la Biblia que los judíos aprovecharon y mataron a ese abusivo y le quitaron todo. No. Si ese abusivo no hacía nada contra los judíos, el judío de ahí no le iban a hacer nada.
Pero si los atacaban tenían todo el derecho legal y el permiso de defenderse. ¿Ya? Hermano, en el Antiguo Testamento cuando uno lee, hay tanta guerra y violencia aprobada por Dios. ¿Ya? Y la pregunta que siempre se dice, ¿es este el mismo Dios amoroso retratado en el Nuevo Testamento? Yo he escuchado gente que dice, mire, el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo es otro. El del Antiguo es sanguinario, malo, cruel, se goza con la muerte, y en cambio el del Nuevo está en un amor. ¿Ya? ¿Es tan así? Porque cuando uno lee esto dice, inclusive han inventado que en el Antiguo Testamento se salvan de una forma y en el Nuevo de otra. No, la salvación siempre ha sido igual. ¿Qué está pasando? Veamos un poquito esto, hermano. Tomemos esto en serio, citando algunos versos que parecen repugnantes para nosotros, ¿ya? Especialmente para un cristiano siglo XXI. ¿Ya? Por ejemplo, Deuteronomio 20. ¿Ya? Ahí está la instrucción de Dios sobre la guerra. Esto es muy interesante. ¿Ya? Y si una ciudad no acepta el ofrecimiento de paz de Israel y abre sus puertas, entonces, dice Deuteronomio el verso 13, cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos sus hombres. Y con respecto a otra ciudad, el mandamiento es, no dejarás nada con vida. Uy, suena fuerte, ¿verdad? Sigamos mirando. Si es el mismo Dios del Antiguo que del Nuevo. Miremos, con cuidado. Es probable que también recuerden que los muros de Jericó se derrumbaron. Y entonces los israelitas, en Josué 6:21 dice, mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Esto es brutal, ¿verdad? ¿Vengativo o no? Cuando vemos eso, ¿es terrible o no? ¿Ya? O consideremos Josué más adelante, el versículo, capítulo 11, verso 20, que dice, porque el Señor endureció el corazón de los enemigos para que entablaran guerra con Israel. Así serían exterminados sin compasión alguna, según el mandato que el Señor le había dado a Moisés. Hermano, desde nuestro punto de vista del siglo XXI preguntamos, ¿qué bien fue logrado con tanta aniquilación, con tanta sangre que corrió? ¿Qué se ganó? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está? Bueno, tenemos que ver esta retribución en su contexto histórico. Nunca tenemos que olvidar la parte histórica. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué pasó, por ejemplo, en Josué, lo que leímos? ¿Qué estaba sucediendo ahí? Si nosotros no vemos el contexto histórico, vamos mal a interpretar los versículos. Es como lo que tratan estos grupos progresistas y todo, de borrar la historia de un país para que no recuerden los fracasos que han habido. ¿Ah? Si no se conoce la historia, se vuelven a repetir los errores. ¿Ya? Entonces, veamos el contexto acá. ¿Qué estaba pasando? Bueno, todo lo que usted está viendo cuando ve esta escena, la propagación de la maldad era tan penetrante que la inmoralidad, por ejemplo, la degradación y la barbarie invadieron todas las facetas de la vida en esa época. Los niños fueron sacrificados a dioses paganos. La prostitución masculina y femenina tuvo lugar en el templo como parte de los ritos religiosos. Eso estaba pasando en el contexto, ¿ya? La adoración del ídolo era abundante y la sociedad completamente contaminada. Miren el contexto cuando da Dios esta orden, cuando dice que endurece el corazón, cuando da la orden de exterminar. ¿Ya? Hermanos, ¿qué estaba pasando? Escucha bien lo que viene ahora. Escucha bien, con claridad. Este mal era contagioso y el pueblo de Dios corría peligro de ser infectado también. El juicio impresionante de Dios fue finalmente desatado. O sea, o se contamina mi pueblo o lo limpio esto. Entonces, Dios tenía que ejecutar juicio. Había un riesgo, ¿ya?, de la contaminación del pueblo de Dios. Pareciera que la frase que leímos aquí anteriormente en la actualidad de lo que está pasando, ¿ya?
O sea, podríamos decir fácilmente viene un juicio de Dios. ¿Ya? A nuestra sociedad no le interesa mucho el dolor y el castigo, pero prefiere el manso y amable Jesús de algunos escritores contemporáneos. Ese Jesús, amor, Dios es amor, Dios guía mis manos, Dios es mi copiloto, y todas esas frasecitas cliché tan bonitas, ¿ya? Pero no les gusta cuando Dios dice eliminen y exterminen a todos. No les gusta el Dios que ejecuta un juicio justo, ¿ya? Pero el Dios del Nuevo Testamento es el Dios inmutable de los siglos. Es el mismo Dios del Antiguo. ¿Ya? No ha cambiado. No ha cambiado. Su justicia es la misma. Hoy hemos perdido, hermano, esa distinción negra y blanca entre el bien y el mal. La tolerancia se presenta como el gran valor religioso. Tolerante. De hecho, la tolerancia de la diversidad es un alto valor cristiano. Pero a menudo, ¿qué pasa con esta tolerancia? Escuche bien. La tolerancia se toma para significar la virtud de aceptar casi cualquier comportamiento bajo el sol. Cualquier cosa vale en nombre de la tolerancia. ¿Se da cuenta? Eso le llaman tolerancia. El día miércoles vamos a ver lo que es la tolerancia. ¿Ya? Y es interesante que una cosa es la tolerancia y la otra es la nueva tolerancia. ¿Ya? Entonces, vemos hoy día que a todos no, como yo el otro día decía de una actividad que está con una bandera de color, decía, amor es amor. No importa quiénes ni cómo se aman. En nombre del amor se hacen las barbaries más terribles que usted pueda imaginar, las depravaciones más grandes. ¿Ya? En nombre del amor. Amor es amor. Los resultados terribles por pecados terribles. Lo sucedido a los enemigos del pueblo de Dios, incluido Amán, no era la frase tan en boga hoy día, una violación a los derechos humanos, habrían dicho, ¿verdad? Habrían llamado a Mardoqueo, a Esther, no sé. Aquí hay una violación directa a los derechos humanos de todos estos que iban a asesinar a los judíos. Lo iban a asesinar porque se estaban viendo perseguidos, habrían inventado algo para defender a estos asesinos, como se inventa hoy en día. Se le da derecho al asesino, se le da derecho al violador, se le da derecho al depravado, derechos que no tiene, pero se le dan. ¿Ya? Y uno dice, ¿qué está pasando? Bueno, hoy día habrían hablado de derecho humano. Era bajo la era pactual correspondiente, tenemos que ubicarnos. El resultado terrible de pecado terrible. La cosecha de corazones impenitentes. Entonces cuando nosotros realmente vemos, pero ¿cómo pasó esto? Mire, tanto inocente, tanto angelito, cuidado, cuidado. ¿Sabe que los países con mayores desgracias, los países con peores economías, los países peores son los países más paganos? Son los que han sacado a Dios de su constitución, de sus colegios, de sus lugares, y han colocado ídolos y han dado rienda suelta a la depravación. Estudie, vea usted. Miren cómo están esos países. ¿Ya? O los que tienen un doble estándar también, que está pasando. Toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, nunca se desvía del estándar de justicia divino, así como de la gracia. Ahí está la respuesta. El mismo estándar de justicia divina del Antiguo y del Nuevo y de ahora. El mismo, el mismo. Así que no digamos que son dioses diferentes. ¿Ya? Jesús es muy claro acerca del castigo de los malhechores. Porque en el día del juicio Dios dirá a los malhechores, apártense de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermano, pecado terrible, resultados terribles. Resultados terribles por pecados terribles. No podemos disminuir eso. Dios es juez justo. Dios no acepta cohecho, no acepta coima. Dios no cambia. Entonces, hermano, tranquilo. Esa injusticia, eso que los enemigos están haciendo contra el pueblo, o Dios lo va a pagar aquí o en el día que se vengan a presentar ante el pueblo de Dios. Lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Ahí está el jefe abusivo, ahí está el depravado, ahí está todo el que cree que en este instante, como decíamos el día miércoles, la gran minoría, sí, esa gran minoría a cargo del príncipe de las tinieblas, que su fin es hurtar, matar y destruir. Pero es gran minoría.
¿Ya? Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que actuar de acuerdo a los principios, aunque seamos teóricamente la minoría. ¿Ya? Entonces, viene un día de juicio. El día de hoy, hermano, un extenso relativismo moral es el resultado de la moralidad reinante. Y los niños crecen con menos y menos moral absoluta para guiarlos. Y ahí hay algo que Dios no va a dejar pasar. Dios no es un Dios que ha hecho la vista gorda a lo que está pasando en la educación sexual integral en Chile. Cómo se está depravando, cómo se está matando la moral de los niños, cómo se está destruyendo la patria potestad, cómo se está tratando de hacer todo eso. Dios no va a quedar inmune, hermano. No, porque va contra sus principios, porque va contra algo sagrado para Dios, que es la familia constituida, el eje central de lo que Dios tiene. ¿Ya? Rara vez oímos el término pecado hoy día, ¿se ha dado cuenta? Pero en su lugar una docena de palabras mucho más suaves se emplean. Falta, error. ¿Ah? Lo más místico es el signo. ¿Ah? Aries, Cáncer, Leo, Tauro. ¿Ya? Empiezan a buscar la justificación. La Biblia le llama pecado. Y dice arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio a sus vidas. Se acabó. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Ah, está amenazando al pastor. No, es lo que la Biblia dice. Pero si Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y con Dios no se juega. ¿Ya? Ciertamente el Señor no tolerará esta abominación a su santidad para siempre. Hermanos, Dios no va a quedar inmune a lo que está pasando en Chile. Esas leyes injustas, esas leyes depravadas, esos ladrones sinvergüenza, de todas las tendencias que están prácticamente saqueando este país y están atacando los principios de Dios. Dios va a aplicar disciplina, Dios va a aplicar juicio tarde o temprano. Y si no es en esta vida que lo vemos con nuestros ojos, un día lo veremos cuando estemos delante del Señor y Él juzgue, sí, a esos sinvergüenzas, a esos ladrones, a esos depravados, a esos que creyeron que tenían todo el poder en sus manos y no lo tienen nunca. Ciertamente no va, Señor, a aceptar esta abominación. El principio se mantiene inalterable. ¿Cuál es el principio? Resultados terribles por pecados terribles. Necesitamos orar por nuestra patria. Necesitamos orar por el pueblo de Dios. Necesitamos orar por un arrepentimiento personal, familiar, nacional. Hermano, si el pueblo de Dios no obedece lo que Dios está pidiendo en Chile, este país no va a terminar bien. No va a terminar bien. Y uno de los responsables mayores va a ser el pueblo de Dios. Tú y yo, que llevamos un evangelio light, que llevamos un evangelio dominguero, que llevamos un evangelio que no tiene ni le quita el sueño a nadie. Así que Dios nos ayude, el desafío está, porque si es terrible lo que están haciendo, terrible va a ser el resultado. Pero Dios siempre está llamando a su pueblo que ha escogido, está llamando al arrepentimiento, y Él no va a permitir que la niña de sus ojos sea tocada. Lo vemos acá en el libro de Esther y lo vemos hoy en día. Dios nos ayude a ser obedientes a su palabra. Oremos. Padre, gracias por lo que tú nos enseñas cada día. Gracias, Señor, porque aunque vemos que es terrible desde el punto de vista humano lo que le ha sucedido a miles, Señor, para ti es justicia. Ayúdanos a comprender que de ti y de su pueblo que te obedecen no se van a burlar, sino que van a cosechar lo que han sembrado tarde o temprano. Señor, no lo decimos con un deseo de disfrutar la venganza o disfrutar del dolor o de lo terrible, no, sino con un espíritu de saber que tú tienes control de todo. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.